banco. CaixaBank, hermano gemelo de Bankinter, exactamente la misma pauta, la misma estructura. Ahí lo tenéis, 2 puntos en la misma zona, resistencia. Y ahora atención, porque si hace el mismo movimiento y pierde los 7,20 concretamente, entonces veríamos pues una jugada bajista, incluso iría a buscar la media de 200 sesiones y sería interesantísimo ahí para tener esa gran oportunidad de apostar de nuevo por esta acción, ¿vale? Este sector bancario muy fuerte que está en los últimos años. Aquí mantenemos la misma estructura que Bankinter, un objetivo inmenso de largo plazo que llevaría también a CaixaBank a los 11,26. Y la misma pregunta, ¿pensáis que romperá y llegará alguna vez a esos 7 de abril, a ese día de la liberación? Bueno, pues si eso ocurre, saltaría ese gran objetivo por los aires. Bueno, Celnes no vamos a comentar mucho, sigue plana, muy tediosa, muy aburrida, nada aprovechable. En vela semanal vemos que mantenemos la misma tónica y la misma tesis desde hace ya muchos meses, hasta que no supere la zona azul. Hablaríamos alrededor de los 39,48, no hay que hacer nada. Bien, si nos vamos a la compañía de distribución logista, bueno, pues una vez que ya hizo ese máximo y esa vela envolvente bajista en los 31,18, sigue consolidando niveles. En vela semanal vemos cómo está intentando rebotar en la media de 50 sesiones. En estos momentos no hay que entrar en logista porque el punto de entrada no es nada favorable. Además no hay ninguna pauta que nos indique a ello. En vela diaria sí que tenemos que estar fuera porque aquí se ve clarísimamente cómo el precio tiene activado un segundo impulso, pero en este caso bajista a 25,82. Señal técnica de que no hay que estar, señal técnica que hay que estar vigilando, hay que estar fuera, mirar los toros desde la barrera para ver qué ocurre. Algo negativo y que refuerza esa tendencia bajista ahora que tiene, bueno, pues fijaros como la media de 50 después de ponerse en paralelo a la media de 200 sesiones, como está poco a poco se está girando la baja. Señal técnica desfavorable de que vienen pequeñas correcciones. Esperemos que la media no cruza la media de 200 sesiones de arriba hacia abajo, porque entonces se activaría lo que se llama el cruce dorado, señal técnica en este caso desfavorable de que quiere seguir bajando o al menos recuperando energía después de una gran subida de hace mucho tiempo. Fijaros qué tendencia alcista del 2020 sin parar de subir y prácticamente sin descansar. Ya sabéis que tarde o temprano las acciones deben de corregir a niveles FIBO. Fijaros, si hacemos este ejercicio, ¿dónde pensáis que podría descansar logista? Bueno, pues vemos que si tomamos este mínimo prácticamente en el 2020 y tiramos un impulso hasta arriba del todo de ese movimiento, bueno, vemos como los niveles proporcionales de FIBO están en 22, están en 20 y están en 17. ¿Es factible ese movimiento? Por supuesto. ¿Puede ser este el incipiente movimiento bajista de estos niveles que acabo de comentar? Podría ser. Por eso no hay que estar en logista ahora mismo. Bien, si nos vamos a Corporación Acciona Energía Renovable, aquí la cosa cambia. ¿Veis cómo ha habido una rotación? Se ha ido todo el inversor de logista, está rotando a Acciona Energía Renovable. Y atención amigos, porque aquí, ¿qué es lo que dije? Objetivo activado por este embudo con asa en figuras en verde, ruptura en 18,75, de nuevo hizo ese pullback, de nuevo salió volando Acciona Energía Renovable y atención, está cada vez más cerca de conseguir ese objetivo, 23,44. Atención, más de un 25% de rentabilidad. Dime en comentarios si has tomado esta estrategia gracias a Rentabiliza tus ahorros y ya estás rentabilizando prácticamente un 20%, más de un 20,90%. Enhorabuena para aquellos que han sabido esperar. Enhorabuena a aquellos que han tenido paciencia y sobre todo enhorabuena a aquellos que sigan un método de inversión con estadística, probabilidad a nuestro favor. Si nos vamos a Enagas, bien, bueno, pues ahora fijaros cómo sigue manteniendo ese objetivo a 14,98. Es una acción muy
muy lenta, muy tediosa, también con muchos desplazamientos, pero ahora fijaros que se ha producido en el camino de ese trayecto una corrección y además se ha activado una divergencia bajista. Fijaros aquí dos mínimos, uno más alto que el otro, el máximo, mejor dicho, el mínimo entre estos dos máximos, quería decir, se ha activado un objetivo bajista, pero no hay que estar bajista, sino hay que estar ahora mismo en stand-by. Hemos comprado aquí alrededor de los 12,69 o 12,62 o incluso un poquito más arriba, quizás a 12,82. Bueno, pues hay que estar tranquilos. ¿Por qué? Porque es lo típico, es el movimiento típico de subida. Además, es muy interesante que lo haga porque así fijaros como el mínimo anterior prácticamente tiene la misma equidistancia que los demás. Fijaros, este mínimo que se está produciendo ahora, bueno, está quizás más alto que este respecto al anterior, ¿vale? Por lo tanto, es muy bueno lo que acaba de hacer. Ahora, si ya baja a niveles de 12,46, son niveles de compra. Bueno, pues ahí ya plantearíamos pues digamos una estrategia paralela, es decir, una estrategia que indique que posición cerrada ni perdemos ni ganamos, el stop está aquí abajo, ¿vale? O incluso proyectar más posición, ¿vale? Quizás aumentar más posición pensando en que la trayectoria es alcista ahora mismo en el medio plazo, aunque sin olvidar que la tendencia de fondo, fijaros, es un lateral que va desde 2015. Si ponemos en Agas en vela semanal, bueno, pues fijaros que aquí ha dado de nuevo punto de entrada. Fijaros que claro está este doble suelo y con objetivo a 15,65. Fijaros qué figura de libro. Esto en los patrones técnicos se llama una figura de W. Cuando veáis una figura de W perfecta, dos mínimos y uno y dos máximos, significa que se proyecta un doble suelo, ¿vale? Fijaros qué maravilla. W, W. Y en el sentido contrario sería una M. Estaríamos hablando de un techo, ¿vale? Esa figura es la típica figura de patrón perfecto, ¿vale? De nuevo, fijaros cómo ha hecho el throwback, ¿vale? Por lo tanto, ahora lo más probable es que siga subiendo. Punto de entrada perfecto en Agas. Bien, si nos vamos a Endesa, bueno, pues fijaros como Endesa corrigiendo esta semana, descansando, niveles interesantísimos. Fijaros que está prácticamente a niveles de 25,25, que fue el otro objetivo cumplido de segundo impulso alcista. Muy interesante, realmente ha escalado muchísimo, ha subido muchísimo y ahora habría que esperar pues esa ruptura de máximos, ¿vale? Si eso se produce y no pierde, pues fijaros este nivel, los 24, posiblemente estaríamos hablando aquí de nuevo de otro impulso, pero por ahora lo más sano es que corrija porque fijaros como la media de 50 ha subido mucho, ¿vale? Por lo tanto ahora hay que esperar. Si ponemos Endesa en vela diaria, aquí somos más conscientes de ese impulso que comentamos hace ya unas cuantas semanas con objetivo a 29,75. Punto de entrada, perfecto, por supuesto, porque fijaros que está a 26 cerró en 26,17, punto de entrada fue 26,07 y además la ecuación renta-riesgo es incluso más favorable. ¿Por qué? Porque fijaros que si entramos a partir del lunes, el stop, fíjate cómo tiene que estar por debajo de 23,92, tan solo es un 8% de riesgo y atención porque la rentabilidad sube a 14,15. Bueno, muy interesante, fijaros el precio cómo está rebotando en la media de 50 sesiones, la tendencia es alcista, lo más probable es que, bueno, pues que corrija un poquito y luego retome subidas. Lo ideal es que no perdiera pues estos soportes de corto plazo, los 25,82 o incluso los 25,73. Evidentemente, si ya baja a 23,92 tendríamos que anular este segundo impulso comentado, ¿de acuerdo? Bien, por el lado de Ferrovial, constructora española, también descansando, consolidando. Y bueno, fijaros cómo también se ha planteado aquí un primer impulso, ¿vale? Aquí dijimos esta hipotética figura que sería ideal que descansara a niveles de máximos anteriores, los 43,40. Si eso se produce y supera de nuevo este máximo, pues atención, sería ideal porque se activaría un pequeño doble suelo, ¿vale? La excusa perfecta para incorporarnos a Ferrovial que superara ya esos 46,98 y llevaría el precio pues a
a una estructura de segundo impulso alcista muy interesante. Si por el contrario pierde esos 43,40, bueno, pues todavía hay niveles que de rebote importante, como por ejemplo los 42,27, que es la media de 200 sesiones. No perdería los impulsos favorables para activar un segundo impulso y llevaría de nuevo al precio, o al menos estaría más tiempo descansando, ¿vale? Así que esa es la idea. Si ponemos Ferrovial en vela semanal, bueno, pues aquí se ve muy claramente también ese rebote que he aumentado aquí en estas dos líneas. Bueno, vamos a ver qué ocurre. No hay que estar, hay que esperar. Aquí vamos a ajustar esto un poquito mejor. Ahí lo tenemos, los 47,04. Si supera ese nivel y no pierde, por ejemplo, el 40,28, que sería el último nivel FIBO, pues entonces ya tendríamos activado un segundo impulso. Disposición de las dos medias está muy fuerte, me gustan, paralelas ascendiendo moderadamente, y el precio yo creo que debería de recortar, ¿vale? Para que esa equidistancia, mejor dicho, pues sea muy favorable y no tengamos sobresaltos de cara a futuro. Bueno, Fluidra, sesión en esta semana ha sido negativa porque ha terminado en rojo, pero bueno, vemos cómo está manteniendo el pulso, ¿vale? Cómo mantiene ese canal ascendente, la parte de abajo, que no quiere perderlo. Y fijaros que 3 velas, que 3 semanas ya de nuevo subiendo. Recordad que os comenté que este es el movimiento más predecible, ¿vale? Es un movimiento ascendente dentro de las dos franjas del canal alcista, pero claro, también hay que tener en cuenta que tiene también pánico, excesos de pánico. Nunca perdió también el soporte anterior de largo plazo, que lo tenemos aquí, y también tiene picos de euforia, ¿vale? Fijaros como aquí nunca pudo superar con claridad el 61,8, ¿veis? Como es una resistencia importantísima. Más o menos casi las probabilidades estadísticas son muy altas de que cuando el precio va subiendo, eso es un nivel de resistencia fuerte. Hay veces que lo supera con suficiencia y hay veces pues que le cuesta mucho subir, pero es una señal técnica de alarma, de alerta, ¿vale? De decir, cuidado, que ha llegado ya a un nivel de resistencia y ojito que ahí podemos tener o podemos sufrir bastantes semanas hasta que lo rompa definitivamente o no, ¿vale? Bien, si lo ponemos en vela diaria, fijaros como aquí, atención, tenemos que proyectar doble objetivo activado en Fluidra, aunque parezca mentira, también ha dado punto de entrada. Precio por encima de la media de 200 sesiones, fijaros qué cruce dorado va a hacer, parece ser próximamente, y atención, doble suelo activado y un gran primer impulso también concluido y activación de un segundo, atención, primicia, porque aquí tenéis este primer objetivo en Fluidra que proyectaría el segundo impulso, atención, a objetivo de 25,01, y vemos que en paralelo a ello tenemos también que proyectar este doble suelo en verde clarísimo con mucha fuerza. Incluso ha dado de nuevo oportunidad porque la vela de la semana pasada fue muy fuerte y en esta fijaros cómo ha dado de nuevo entrada, ha corregido a niveles de 22,40 y el objetivo es 24,05. Vamos buscando un 8% y dentro de ese pequeño objetivo se engloba el segundo impulso a 25,01. Vemos que la rentabilidad desde el punto de cierre de la vela del viernes arriba del todo a ese segundo impulso, estamos buscando casi un 12%. El stop de los dos objetivos por debajo de los 20,33, ¿de acuerdo? Así que amigos, objetivo planteado en Fluidra. Hay que tener en cuenta que aquí es una acción que llevamos ya mucho tiempo monitorizando, llevamos mucho tiempo con un objetivo inmenso, pero claro, la subida es escalonada y tiene muchos obstáculos por el camino, pero bueno, si la dicha es buena, como suele decir, que parece que sí, bueno, no se ha desplomado, ha respetado soportes y ahora, bueno, pues fijaros cómo cada vez pues ese objetivo de 30,73 que se planteó allá por el inicio del 2024, bueno, pues cada vez es más favorable, ¿de acuerdo? Así que enhorabuena para aquellos que quieran entrar en Fluidra porque ya tienen la excusa perfecta.
Si nos vamos a Grifols, bueno, yo no sé qué ha pasado con Grifols. Fijaros qué barbaridad. En vela diaria es algo espectacular. No hay Dios quien tome el paso a Grifols. Incluso fijaros, cruce dorado con una violencia extrema. Fijaros qué barbaridad. Aquí en vela diaria esto es muy difícil de tomar posiciones. Aquí mejor ni mirarlo, porque esto es un dolor de cabeza. Pero atención, si lo ponemos en vela semanal, aquí sí que os tengo que decir, objetivo activado en Grifols. Sí, me habéis oído bien. ¿Por qué? Divergencia alcista activada y proyectada y comentada aquí en Rentabiliza tus ahorros. Lo comenté hace ya varias semanas. Si supera la franja en verde y concretamente este máximo de esa vela, los 11,25, atención, objetivo a 14,66, más de un 30% de rentabilidad. Ahora sí me tenéis que decir quién de vosotros ha apostado por Grifols, quién de vosotros está siguiendo los análisis de Rentabiliza tus ahorros. Si me dices en comentarios, sí, yo sigo, te haré llegar 2 estrategias interesantes de mi cartera modelo. Dímelo en comentarios, sí, yo la sigo, y recibirás un PDF con 2 acciones de mi cartera modelo. Bien, ¿qué tenemos que hacer ahora? Bueno, pues vamos a ver porque ya ha dado punto de entrada. Esta vez la semana ha sido muy fuerte. Incluso fijaros que apoyo tan espectacular a la media de 200 sesiones, sesión o situación técnica muy buena. Incluso fijaros como la media de 50 sesiones ahí se quiere girar al alza poco a poco. Vamos a esperar a la semana que viene. Yo creo que, bueno, bueno, aquí se pueden dar 2 escenarios muy claros. Está claro que la semana que viene podría subir o la semana que viene podría bajar. Lo mejor para nosotros es que bajara, que testeara de nuevo los 11,31, porque si eso se produce, entonces sí que yo tomaría ya posición clarísimamente, ¿vale? De todas maneras, ahora, aquellos que apuesten por esta acción, lo que sí podríamos hacer es lo siguiente, quizás abra como abre el lunes, tomar una pequeña parte, ¿vale? Por ejemplo, si tenemos un cierto capital para invertir y no sabes dónde, pues en vez de invertir ese 100% de ese dinero disponible, pues yo invertiría un 25%, ¿vale? Por ejemplo, si de 1.000 euros, invertiría 2,50 el lunes. Si vemos que se deja caer y llega a niveles de 11,26, pues entonces ya ahí aumentaría otro 25%, ¿de acuerdo? Si ya vemos que se escapa a partir del lunes, pues dejarla que suba y esperar a que corrija, porque esta acción siempre corrige y siempre da segundas oportunidades, ¿de acuerdo? Así que dímelo en comentarios a ver qué te parece esa estrategia que te acabo de plantear. Bueno, Indra, desatada, madre mía, desatada, Indra como un cohete, ¿vale? Fijaros ya 38,10, bueno, fijaros en vela semanal, qué fuerte. Y bueno, pues aquí fijaros que se podría haber planteado un tercer impulso, pero es que esos terceros impulsos, cuando el precio tiene tanta fuerza y ni siquiera corrige por debajo del punto de activación del segundo impulso, yo no lo doy por válido, ¿vale? No sería nada fiable. Ahora, si esta vela de aquí hubiera descendido, por ejemplo, a 30 y luego recupera y supera el máximo del anterior, bueno, pues entonces ya ahí sí digo un tercer impulso activado. ¿Para qué? Para que la eficiencia sea más fiable, ¿vale? En este caso, aquí la efectividad pues no es patrón claro en el cual podamos pensar en que va a subir más. Sí, va a subir más, pero no por patrón, sino porque la tendencia de fondo es alcista de muy largo plazo, ¿vale? Por lo tanto, aquí en vela semanal solamente es disfrutar y ver cómo sube. Sin embargo, atención, en vela diaria ya esto cambia la situación. Bueno, fijaros cómo comenté que se estaba produciendo un gran primer impulso, sí que rompió los 37,87, segundo impulso alcista activado. Fijaros que no hizo falta ni siquiera llegar a niveles FIBO, sino que fijaros como ahí mucho antes rebotó con fuerza. Y atención, aquellos que sí quieran entrar en Indra, por fin tienen la excusa perfecta. Objetivo activado en Indra, segundo impulso activado. Ahí lo tenemos, que llevaría el precio, atención, a 49,34. El stop de ese objetivo
lo tenemos que tener aquí abajo, ¿vale? Por debajo de los 32,36. Recordar siempre que hay que tener buena gestión del riesgo porque la volatilidad en el mercado puede ser muy, muy alta y en una semana perder mucho de nuestro capital invertido si no ponemos y gestionamos los stop, ¿vale? Hay que tener ese nivel de seguridad, ese nivel de control, precisamente para eso, para que si una estrategia salta por los aires, tener liquidez suficiente para ir a otra, para ir manteniendo nuestro balance siempre en positivo, o al menos intentarlo. Así que decid en comentarios si crees que Indra llegará a 49,34 antes de saltar el stop en 32,36. Venga, siguiente acción, nos vamos a Inditex. Bien, bueno, pues Inditex es una de las acciones del IBEX 35 que no hay que estar, está viendo una rotación muy clara y en el sector textil creo que no hay ninguna rotación. Se produjo ya esa gran subida meteórica desde el 1 de abril del 2022, que prácticamente se dobló la acción y ahora lo que tenemos que, triplicar la acción porque estaba a 12 o a 14, ¿no? Aproximadamente. Sí, estaba a 16 y está a 40 y subió a 56, pues prácticamente triplicó ese valor, ¿vale? Ese precio. Bueno, pues ahora vemos como no hay que estar. Ya lo dije hace mucho tiempo, no hay que estar en Inditex hasta que no tenga una figura pauta clara. E incluso, fijaros como ya aquí podemos plantear pues una especie de canal bajista, ¿vale? Vamos a intentar a ver si lo podemos dibujar. Los mínimos, el mayor número de mínimos posibles que pueda hacer este canal descendente. Bueno, vemos que es imposible, pero bueno, lo que sí vemos clarísimamente es cómo los mínimos y los máximos son cada vez menores, ¿vale? Fijaros, ahí tenemos uno, ahí tenemos el otro, aquí tenemos el mínimo, otro mínimo, otro mínimo, otro mínimo, ¿veis? Como estamos teniendo mínimos cada vez menores y los máximos exactamente igual, ¿vale? También podemos hacer este ejercicio de vez en cuando, ¿vale? Hombre, lo ideal es trazar canales paralelos y perfectos, pero bueno, cuando eso no se da, está claro que si vamos uniendo los círculos en amarillo, pues vemos clarísimamente como la tendencia no es alcista, sino que la tendencia es bajista. Fijaros qué cosa más curiosa, ¿verdad? Aquí se podría haber planteado pues un canal tranquilamente, perfectamente en paralelo, pero de repente fijaros como aquí se agudiza la caída, ¿vale? Por lo tanto ahora habría que esperar. Fijaros qué figura tan fea, ¿vale? Sería una especie de codo, ¿no? Un codo, e incluso alguien me puede decir, bueno, ¿por qué no lo haces bien? Bueno, pues fijaros, aquí podemos unir este mínimo con el siguiente, ¿veis? E incluso cómo se agudiza esa caída tan vertical, ¿vale? Por lo tanto, pues no hay que estar. Fijaros qué canal, ¿verdad? Esto es un canal. Aquí tenemos un canal máximo, incluso hasta parece una especie de circuito, ¿verdad? Aquí tenemos la curva y se ve clarísimamente cómo no hay que estar ahora mismo en Inditex, bajo mi punto de vista. Ahora, ¿que puede rebotar? Por supuesto. ¿Dónde? Pues no tengo ni idea, pero sí podemos pensar dónde puede rebotar. Fíjate cómo incluso podemos aquí plantear una especie de doble suelo, ¿eh? Fíjate, una figurita tan chiquitita que podríamos pensar en una pequeña recuperación, pero claro, hablamos de muy corto plazo, no merece la pena, ¿vale? Hacer esta estrategia, aunque superara, por ejemplo, los 44,48, como mucho iría buscando los 45. Se quedaría ni llegaría a la media de 50 sesiones. ¿Para qué? Para ganar un 2%, merece la pena quizás, fíjate, para ganar un 3, ¿no? Pues sí, un 3,40% merece la pena arriesgarse. No merece la pena invertir aquí porque tenemos muchas acciones que están en tendencias alcistas de largo plazo y además con objetivos activados alcistas. ¿De acuerdo? ¿Por qué ir contracorriente? Si tenemos opción de generar mucha rentabilidad en otras acciones, estas ya hay que dejarlas. Inditex hay que dejarlo, Logista hay que dejarlo, Celnes hay que dejarlas, ¿vale? Ya llegará su momento. Por eso usamos análisis técnico, porque el análisis técnico
se adelanta al precio, todo viene recogido en el precio y los patrones que se generan históricamente tienden a repetirse con el paso del tiempo. Por eso el análisis técnico es muy intuitivo si se sabe interpretar y sabemos dónde a futuro podría llegar el precio e ir acotando soportes y resistencias, ¿vale? Para generar grandes rentabilidades. Bueno, dicho todo esto, Inditex lo dejamos. Bien, nos vamos a inmobiliaria colonial. Bueno, aquí fijaros que en vela diaria tiene ese rango lateral, ya comentado, está en la parte alta, todavía no ha superado. Recordad que aquí, si supera los 6,22, yo sería el primero en que diría punto de activación, aunque veamos que la tendencia es, bueno, algo desastrosa, totalmente desastrosa, pero en algún momento tendrá que recuperar también esta acción, porque si no ha desaparecido y sigue en el IBEX 35, bueno, pues vamos a ver qué hacemos con esta acción, ¿de acuerdo? Si no, no tiene sentido. Bien, si ponemos en vela semanal, aquí sí que dije bien claro la superación del punto verde, que es prácticamente 6,22, ¿no? Lo que acabo de decir, sí. Línea discontinua, y en el momento que supere ese nivel, pues ya sabéis, objetivo. Y atención, yo sería el primero en invertir aquí, porque tendríamos un 28% brutal de ascenso, ¿vale? Y además tiene fijaros este triángulo que ya parte desde antes del año 2023, ¿eh? Y hay algo positivo. Fijaros el precio como ha consolidado la media de 50 y ahora la media de 200 está ahí en esa fase indecisa. Todavía no se ha girado al alza. Sería ideal, interesantísimo que se girara al alza para pensar que lo peor ha pasado en inmobiliaria colonial. Así que yo pondría una alerta de aviso en 6,22 y en el momento que te salte la alarma, invertir en 6,22 para buscar ese 28% de rentabilidad en una acción bajista. No, lo siguiente, esto no dura ni un telediario en el Nasdaq 100, estaría ya defenestrada e incluso en los mercados privados. Así que ahí la tenemos.